Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la charla. Conozco un grupo de objetos que resuelven problemas. En este momento estoy en algún lugar de Argentina, en algún momento del 2020 o en varios momentos del 2020 y espero que ustedes vean esta charla alrededor de noviembre del 2020 y quizás en un futuro un poco más lejano y menos incierto. La charla va a consistir de 4 partes. La primera parte, en el origen de una solución, vamos a ver, les voy a contar un poco el problema que tuve o el problema que necesito resolver. Y después, eh, en la segunda parte, vamos a ver cómo hice para resolver el problema utilizando Python, utilizando en particular los decoradores. En la tercera parte, vamos a ver un par de ejemplos de como patrones que se utilizan sobre los decoradores y de cómo aparecen generalmente en Python. Y por último, en- vamos a hacer como una recopilación de las cosas que vimos y les voy a dar un par de recomendaciones o pensamientos o opiniones que tengo sobre lo que aprendí en este camino. Entonces, primera parte. Primero voy a contarle un poco la investigación sobre el problema que tuve, que en particular ocurre con Google Keep. A mí me gusta coleccionar muchos links por todos lados de cosas que voy viendo en internet y que voy obteniendo. Y en particular me gusta Keep porque de alguna manera me mantiene esto organizado y con, no sé, un poco de información y puedo acceder de manera, diría, ágil a las cosas que voy encontrando. Pero cuando uno empieza a coleccionar un montón de cosas, el programa en sí empieza a tener un montón de dificultad en encontrar cosas, le cuesta un poco más cargar la información cuando ya hay muchas cosas, cuando uno tiene, por ejemplo, empiezo a tener muchas cosas en una única tarjeta, tengo distintos comportamientos, tengo información que viene, información que va, y eh, la verdad, eso me complicaba un poco las cosas porque cuando alguien me pide algo, yo digo, oh sí, tengo una tarjeta en Keep, pero a veces se vuelve un poco engorroso encontrar, incluso si pongo decoradores, no encuentro ninguna y me gustaría poder tener tags y ponerle un poco más de información y poder hacerlo un poco más organizado a mi manera y evitar de tener que usar Keep todo el tiempo. Entonces, investigando un poco, encontré que Google te permite descargar tus datos, lo cual eh, uno puede ver toda la información que tiene y obtenerla de la manera que a Google le conviene. Y de esa forma pude obtener una colección de todo el contenido en formato JSON, lo que me permitiría ver un poco más las cosas. Cuando descargué estos JSONs, me fijé, me viene un archivo por cada una de las tarjetitas y lo que tiene es que tienen estos distintos campos y lo importante son estas anotaciones, que es la información que cuando uno pone un link o algo, Google extrae de la página y como que arregla esa información que a mí me pareció interesante. Y bueno, tiene un par de cosas
como el contenido en texto, que es todo lo que está escrito, y la última edición. Algo que me interesaba a mí era poder reconocer cuáles eran los distintos tópicos que estoy coleccionando y también tener un registro de los cambios. Y una cosa que me pasó fue que una vez eliminé una tarjeta que tenía mucha información por error y después no pude recuperarla. Entonces me gustaría poder tener todo ese registro. Otra cosa es que las anotaciones normalmente tienen una descripción que descarga de la página, el origen, qué tipo de... el título y una URL. Haciendo un poco más de inspección sobre los datos, veo que en distintos años obtuve un montón de tarjetitas y que en total tenía 355 tarjetas, lo cual era un poco engorroso para mí agarrar y hacerlo a mano la transformación de de estas tarjetas de Google Keep a un formato que me interesara a mí. En particular, yo quería hacerlo con el blog de Nicola, que me permite tener post y poder personalizar eso y usar una estructura de tener metadata y datos y información separado. Entonces eso me pareció interesante y ver cómo puedo estructurar eso de alguna manera. Entonces, ¿qué son los decoradores? En el PEP 318, donde se declara el, el interés por tener una sintaxis un poco particular para los decoradores, hay una aclaración que dice que el decorador trajo un par de conflictos porque decían que no se comporta como el decorador que se describe en el libro de los patrones de diseño de The Gang of Four. Y dicen que el nombre del decorador está más relacionado con el comportamiento que hay en el trabajo sobre compiladores. Es decir, se tiene un syntax tree, un árbol sintáctico que se recorre y cada uno de los nodos se va anotando. Entonces se van decorando. Normalmente los decoradores, cuando alguien te habla de los decoradores, te dice, los decoradores son funciones que reciben funciones y devuelven funciones. Esto se queda muy corto en todo lo que se puede realizar con los decoradores y ahora vamos a ver un par de ejemplos de qué es lo que realmente ocurre con los decoradores. Primero, hay tres cosas que son verídicas en respecto de los decoradores. Primero, que los decoradores son aplicados una sola vez en el momento en que se define. Por ejemplo, uno define una función, decora cuando Python carga el programa, eh, carga los objetos, genera los objetos, ese es el momento en el que se decora la función. Segundo punto, anotar la definición de una función o un objeto, por ejemplo, función usual, con un decorador, decorar con magia, es equivalente a primero definir función usual e inmediatamente después redefinirla como la función decorada. Es decir, agarramos la función, se la pasamos al decorador y volvemos a guardar esa función en el nombre anterior. Por ejemplo, si tenemos un decorador que simplemente imprime en los objetos, imprime un texto alrededor de la función, tenemos nuestra función que simplemente transforma en un string su argumento. Al decorarla, agarrar función usual, decorarla, primero obtenemos simplemente es una función a la cual podemos llamar con cualquier valor. Entonces, si se fijan, esto aquí hay magia y chimbum es el comportamiento del decorador y esto es una función que recibió el 22, es el info lo que imprimía la función usual y devuelve el string del valor 22.
Después, la tercera cosa es que decorar una función primero con, por ejemplo, extraer lo usual y después decorarla con magia, en ese orden en particular, es equivalente a realizar, definir nuestra función, decorarla con lo primero, decorarla con lo segundo. Es como se componen los decoradores. Hay una composición parecida a lo que ocurre en las funciones matemáticas. Entonces, por ejemplo, definimos un nuevo decorador, extraer lo usual, que intercepta el llamado y imprime algo en el camino. Entonces, si tenemos nuestra otra función usual que lo único que hace es declarar qué es lo que que recibió como su argumento y le ponemos la extracción del usual y después lo decoramos con magia. Y al llamarla, tenemos que primero se imprime lo que realizó el extraer lo usual que estaba interceptando, transformó el mensaje, esto ya no dice el argumento fue lo que recibía la función usual y lo transformó. Y esto es similar a lo que hicimos antes. Entonces, poder declararlo del formato de varios decoradores sobre una misma definición es equivalente a decir esto. Cuando llamamos, tenemos el mismo comportamiento. Luego, hay varios mitos sobre qué es lo que se puede realizar con los decoradores, o qué es lo que reciben los decoradores, o qué devuelven los decoradores. Por ejemplo, los decoradores devuelven funciones. Esto no es necesariamente así. Uno puede definir, por ejemplo, una función que lo único que hace es imprimir el objeto que recibe. Y al definir una nueva función, la decoramos con esta función. Y si se fijan, en este momento, en el momento de la definición, se imprimió el comportamiento del decorador. Y cuando llamamos a la función, tenemos un error, porque esta función ya no es alguien que recibe un argumento, sino es el valor non, que es lo que devolvía el decorador, que simplemente imprimía. Otra cosa, los decoradores son funciones. Esto tampoco es necesariamente verdad todo el tiempo, porque uno puede definir objetos más complejos, por ejemplo, una clase que tenga comportamiento y que mantenga un estado, nos puede ayudar a realizar cosas distintas. Por ejemplo, esta función gran controlador lo que hace es decora un objeto y registra todas las llamadas. Entonces, cada vez que se llama al objeto decorando, guarda qué fue el argumento y además devuelve un valor distinto. Entonces, si definimos la función identidad que recibe un argumento y devuelve el mismo argumento, pero decorada con el gran controlador, y la llamamos, por ejemplo, con el carácter 1, devuelve esto. Si la llamamos con el carácter 100, con el número 100, el entero 100, me devuelve la respuesta. Y puedo encontrar el registro de las llamadas. Le agregué un atributo a, a mi función identidad en el cual tengo la información sobre todas las llamadas que se realizaron a esta. Y una última cosa es que los decoradores reciben funciones. Por ejemplo, definimos una función que se llama contar cuántos hay, que lo que hace, recibe una función y devuelve su ejecución. Y ahora lo que hacemos es
decoramos con esto una nueva función que se ejecuta, digamos, sin ningún argumento y devuelve una lista. Y finalmente vamos a componer con el decorador len, digamos, la función estándar de Python de la longitud. Y ahora, cuando vemos qué es esto que recibe armar lista, es simplemente el número 2, la longitud de la lista. Entonces, en medio, uno de los decoradores, por ejemplo, la función len, recibió la lista y dio su longitud. Ahora vamos a ver un par de ejemplos comunes que ocurren dentro de Python y distintos usos que se le dan a los decoradores. Por ejemplo, primero se utilizan los decoradores para anotar. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo más claro de la librería estándar es cuando uno tiene un test, a veces necesita saltarlo y quiere marcarlo o anotarlo de manera que el sistema no lo ejecute. Por ejemplo, en este caso falló uno. El test que no sé por qué falla, eh, la verdad, no tengo manera de saber por qué está fallando y me gustaría evitar el problema de el fallo. Entonces uno simplemente lo anota con este decorador de UniTest skip y el framework UniTest sabe que este test no va a tener que ser ejecutado. Ahora aparece como un test skipeado. Después, decoradores para registrar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la función, como les comentaba antes, en mi caso, las tarjetitas, a mí lo que me interesaba era tener información sobre qué tarjetas tenía, qué tarjetas podía utilizar, qué tipo de tarjetas tenía o qué tipo de información tenía en cada una de las tarjetas. Y lo que me permite, lo que implementé fue definir una clase statistics o estadísticas en la cual le puedo ir registrando funciones o clases que cuando yo a mi aplicación Discard le pase todos mis datos y le pase un flag de quiero la estadística o una estadística en particular, ya sabe cuáles son todas las estadísticas que tiene disponibles y me devuelve un resumen de eso. Lo que permite hacer este tipo de registros es, muchas veces uno recibe un framework externo y le quiere agregar comportamiento. Para poder agregar ese comportamiento, como el código es externo, uno no puede agregárselo simplemente escribiendo código sobre su base sobre el código del framework. Entonces, los frameworks dan la posibilidad de registrar en nuevos comportamientos externos a esos. Entonces, uno puede así extender como uno quiera y obtener resultados a la medida de cada uno. Después, decoradores para verificación. Hay decoradores, hay casos en los que uno no sabe cómo reciben los inputs y lo que se puede hacer es validar, digamos, como capturar lo que se está recibiendo, adecuarlo y pasárselo a la función que queremos. O de igual manera, también adecuar la devolución de los resultados del llamado a una función o a una clase. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía un par de tarjetitas en las que habían correos de personas que la verdad no me interesaba tener un post sobre esa persona con la información personal de ellas. Entonces,
que cree esta carta que permite validar los emails y en caso de encontrar uno, simplemente eliminarlo. Entonces uno puede ir cambiando el comportamiento del contenido simplemente decorando en nuestras clases o comportamientos. Una última es los decoradores para dispatch. Dispatch es una metodología en la que el lenguaje o el sistema en el que se programa da una elige la ejecución de la función en función de del tipo del argumento que está recibiendo. Esto a mí me costó bastante entender en el caso de Python porque es todo dinámico, pero al empezar a programar en otros lenguajes como C Sharp o Julia, es muy común utilizar el dispatch y lo que te permite es tener el caso de definir una misma función o el mismo nombre de una función que se comporte de maneras distintas para distintos tipos de argumentos. Por ejemplo, es muy común encontrar funciones que simplemente hagan esto. Evalúan el tipo de cada uno de los datos y devuelve un resultado en particular para cada uno. Esto, de alguna forma, quizás si es un caso muy pequeño, permite realizarlo, pero cuando se empiezan a tener muchos tipos de datos y el comportamiento cada vez se hace un poco más complicado, es mucho más difícil testear cada una de las funciones y evaluar cada una de las ramas. Y además, en el caso de que esto ocurra, por ejemplo, para poder agregar un nuevo comportamiento hay que venir a esta función y editarla. Si esta función que nosotros queremos cambiar de comportamiento es una función que no nos pertenece, es decir, no tenemos acceso al código, va a ser muy complicado. Y para eso existe el método de single dispatch disponible en FunTools dentro de la librería estándar, que lo que permite hacer es registrar, así como vimos antes, registrar distintos tipos de datos y distintos comportamientos a la función. Entonces uno podría simplemente, si quiere agregarle un nuevo comportamiento, importar la función externa que nos da otra persona y registrarle un nuevo tipo con los objetos que son nuestros. Si vemos esto, vemos que el comportamiento es similar al anterior y es mucho más flexible. Entonces, uno puede extender este comportamiento de manera fácil. Bien, para finalizar, les doy un poco de un resumen sobre todo lo que vimos. Primero, los decoradores son una característica sintáctica de Python, es decir, es simplemente syntactic sugar. Y utilizarlos es una decisión de diseño, es decir, todo lo que uno puede realizar con decoradores se pueden realizar de otra manera. Entonces, hay que evaluar si realmente se quiere utilizar un decorador al implementar una característica de nuestro programa. Pero las características importantes son que nos permiten factorizar responsabilidades. Por ejemplo, podemos ver que para validar un objeto y el objeto en sí son dos responsabilidades distintas, entonces podemos refactorizarlo de esa manera y así muchos otros casos. Esto nos permite evitar la repetición de código. Por ejemplo, si yo quiero validar muchos campos, puedo utilizar el mismo decorador en varias funciones, en varios objetos, pero hay que tener cuidado, porque agregar un decorador es agregar complejidad en una sola línea. Es decir, estamos agregando mucho comportamiento, uno puede llegar a agregar mucho comportamiento en una simple línea y después
eso va a traer muchas dificultades al debuguear. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que una vez que se decora un objeto, ya sea una función, un método o cualquier otra cosa, no se puede obtener el objeto original. Y una buena guía del uso de un decorador es utilizando, así como al principio les mencionaba, que el, el nombre decorador era conflictivo con lo que se decía de el patrón de diseño del decorador, es una buena guía para saber cuándo utilizar un decorador. Es utilizar para agregar comportamiento que es ortogonal e independiente al comportamiento original del objeto y que mantenga su protocolo. Por ejemplo, como les mostré, cuando decorábamos la función con len, estábamos cambiando el comportamiento y no devolvíamos lo mismo que la función, sino devolvíamos otra cosa totalmente distinta y eso puede traer problemas. Entonces, una buena práctica es tratar de utilizar el decorador para agregar comportamiento, pero que mantenga se comporte, lo que devuelve se comporte exactamente igual al objeto que se está decorando. Muchas gracias. Pueden tuitearme @SashaKill y seguramente para el momento en el que salga esta charla van a poder instalar Discard. Así que muchas gracias.